y entonces vamos a comentar qué es lo que hemos estado haciendo y para dónde vamos. Recordemos entonces lo que trabajamos en la clase pasada. En la clase pasada presentamos dos conceptos, que son de inyectividad y de sobreyectividad. Entonces, dijimos, esto como que se me quedó pegado, no sé si se escucha o no. Sí se escucha. No se ve la Sí, presentación. es que justamente estaba tratando de compartir la pizarra para escribir lo que habíamos hecho antes, eh, para, para empezar con lo de la función inversa hoy día, y se quedó pegado y no aparecía la pizarra. Ya, entonces como decía, ayer fue el lunes, perdón, el lunes. Lo que trabajamos entonces fue con estos conceptos y hablamos de una función f, que usualmente la denotamos con esa letra, puede ser otra, ¿cierto? Y hablamos de la idea de inyectividad. La inyectividad también tiene otro nombre que a mí me hace mucho sentido porque me dice, con el puro nombre, me dice que lo que es una función inyectiva. Y es esta de 1 a 1. ¿Sí? Eso es lo que hace una función inyectiva. Tengo un x y le asocio un y. Eso entonces tiene esa relación, 1 a 1. La inyectividad es muy importante, obviamente que no la verifican todas las funciones, pero es muy importante para lo que viene después de esta idea de la función inversa. Tenemos otro concepto que lo planteamos también anteriormente, y es entonces cuando hablo de una función sobreyectiva. La función sobreyectiva lo que dice entonces es que cuando tengo una función que parte en el conjunto A y llega en el conjunto B, entonces ese conjunto B tiene que ser igual al recorrido. Y recuerden entonces que antes nosotros llamábamos a ese conjunto B el conjunto llegada, ¿sí? Y no necesariamente era todo el recorrido. Era un conjunto, eran los números reales. Y si era todo o no era, no quitaba ni ponía al que sea una función. Lo importante justamente es ahora que nosotros vamos a pedir que sea biyectiva una función, que cuando la función verifica estas dos características, es decir, que es inyectiva y además es sobreyectiva, entonces decimos que f es biyectiva. Decimos que es biyectiva. Y ahora, otra cosa. Eh, eh, Cuando decimos que es biyectiva, entonces ahí y eso es lo que vamos a hacer ahora, vamos a hablar de una función que la vamos a llamar inversa de la f. Va a ser una nueva función, y la gracia justamente de que esta nueva función va a poder ser biyectiva, dado que la función es biyectiva, entonces nuestra función inversa también va a ser una función, de hecho. ¿A qué me refiero? Cuando tengo una función f que va de a en b, ¿cierto? Y digo que tengo una función biyectiva, entonces voy a poder decir que la función f a la menos 1, que usualmente se denota de esa forma, va del b a la y es una función. Y la gracia de una función inversa es que yo me devuelvo, ¿sí? Un ejemplo así como bien trivial o bien cotidiano. No sé si ustedes, por ejemplo, cuando estaban chicos, pasaba que, no sé, tú dices, estabas chico y decías, bueno, si todas mis tareas, mis papás, no sé, me dan permiso para ir al cumpleaños que quiero ir. Si me saco buenas notas, me dan permiso entonces para ir a un campamento que tengo ganas de ir. Eh, si ayudo en la casa, espera que estoy leyendo algún comentario en el chat. Profe, esto es lo que está en contenido complementario. Exactamente, funciones parte 2. Exactamente. En funciones parte 2, ahí está este tema. Funciones parte 3 son problemas de planteo que trabajamos hace un tiempo.
Ya, entonces sigo con mi ejemplo. Entonces tú dices, no sé, ayudo en la casa y mi mamá, no sé, me compra una polera. ¿Te fijas? Uno se da cuenta de que cuando hace cosas buenas, igual tiene su retribución, una cosa así. Entonces, si tú dices, bueno, ¿y si qué pasaría si yo quiero que mis papás me den permiso para ir a mochilear, por decirte tú, con mis amigos? ¿Qué tendría que hacer yo? ¿Te fijas cómo eso es mirar a la inversa? O sea, yo hago cosas como lavar la loza, como ayudar a mi hermano en la tarea, como tener buenas notas, y recibo de mis papás también algo, ¿te fijas? Voy de aquí para allá. Entonces después uno dice, bueno, y para el otro lado, ¿cómo lo hago? ¿Te fijas? Es una cosa así bien trivial, como para plantear qué significa esta función inversa. En una función voy a partir del conjunto A y le voy a asociar elementos en B. En la función inversa voy a tener elementos en B y le voy a asociar elementos que están en A. Pero sigo el mismo camino, ¿sí? Aquí voy a tener una equivalencia, ¿sí? Eso. Eh, esa es la idea, ¿cierto?, de lo que vamos a plantear ahora, que es esto de la función inversa. Voy a ir a la pizarrita. No, me voy a ir al PDF. Esta es la clase número 26 de cálculo, obviamente. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar con este concepto de la función inversa. Vamos a decir entonces, sea f una función biyectiva con dominio A y recorrido B. Entonces su función inversa, f, uno la lee así, f a la menos 1, ¿cierto? Es una notación muy común para esto de la función inversa. No quiere decir que sea el inverso multiplicativo, ¿sí? Es la notación nada más que coincide con el inverso multiplicativo, así que tener cuidado con eso. Entonces, repito, entonces su función inversa, f a la menos 1, tiene dominio B y recorrido A. Y está definida mediante f a la menos 1 de i es igual a x, si y solo si f de x es igual a i para cualquier i en B. ¿Ya? Entonces vamos a decir, esto es, repetimos la misma idea pero con otra, perdón, otra palabra. Es decir, si f parte en el conjunto A y llega al conjunto B, una función biyectiva, entonces f a la menos 1 va a partir del conjunto B y va a ir al A. Y va a ser tal que f a la menos 1 de i es igual a x, si y solo si f de x es igual a i. ¿Sí? Para todo i en B. Nuevamente, en otras palabras, o con otras letras, digamos más bien, para todo A minúscula en el conjunto A y para todo B minúscula en el conjunto B, si f de A es igual a B, eso va a ser equivalente a decir que A es igual a f a la menos 1 de B. Vamos a plantear algunos ejemplos a continuación. De hecho, yo creo que podemos desmenuzar un poco más de lo que está planteado en el ejemplo, pero ya vamos a llegar a eso. ¿Estamos? Antes de los ejemplos, vamos a una observación y digo entonces que si f es una función que va de A en B, donde obviamente A y B son subconjuntos de R, ¿sí? Y digo que es una función biyectiva, entonces existe f a la menos 1 y es tal que, y aquí observen lo que estoy escribiendo, digo f o f a la menos 1, es decir, la composición entre f y la inversa va a ser la identidad en B. ¿Sí? Eso va a significar un x. Eso es justamente lo que nosotros estábamos no lo hemos comentado todavía, que lo vamos a comentar hoy día en relación, creo que sí, vimos un ejemplo cuando hacíamos la compuesta entre raíz de x y x cuadrado la semana pasada y obteníamos la x, ¿sí? Y lo mismo sucede si hago f a la menos 1 o f, que voy a obtener la identidad en A. La razón por la cual no simplemente escribo i
es porque, perdón. La razón por la cual no escribo simplemente i es porque yo podría tener conjuntos distintos en el A y el B, que sean en algunos casos todos los reales y en otros casos, por ejemplo, solamente los reales positivos. Aquí creo que también algo que me faltó definir es qué es lo que significa, porque me parece que no lo planteamos en la semana pasada, es lo que significa i. I se refiere, lo voy a escribir en la pizarra. I se refiere, i sub a o i de cualquier conjunto, se refiere entonces a una función que va de a en a y que es i sub a de x, x. ¿Sí? Y se llama identidad. En realidad es una forma quizás un poco rebuscada para hablar de la recta i igual a x. El tema de por qué lo planteo de esta forma y lo llamo identidad es porque esta función aparece en muchos contextos en matemática, en funciones en varias variables, en las matrices, aparece en distintas formas, en distintos contextos y con una forma un poco distinta, pero siempre el mismo concepto, esa idea de identidad. Ya, me voy a saltar al ejemplo. Hay una propiedad que vamos a retroceder después a revisar, pero me quiero saltar al ejemplo para ver a qué se refiere esto. Entonces vamos a, dice aquí, perdón, me adelanté. Obtener la inversa de la función f de x igual a menos 4x más 3. ¿Ya? Entonces, primero vamos a decir que la función f es biyectiva. Esto lo vamos a dejar como ejercicio. Ustedes pueden demostrar que es inyectiva y que es sobreyectiva. En realidad, todas las funciones que son rectas, ¿cierto? Son funciones biyectivas. Y por tanto, va a tener inversa, ¿no? Y aquí entonces es donde vamos a usar la misma estrategia que planteamos en el contexto de obtener el recorrido para obtener la función inversa. Entonces voy a escribir i igual a mi función, en este caso menos 4x más 3, y voy a despejar x en términos de i para obtener la inversa, ¿sí? Y ahí voy a obtener entonces que la x va a ser igual a menos i más 3, todo eso dividido en 4, ¿sí? Y eso entonces me va a decir que mi función inversa va a ser una función que va de R en R, en este caso el conjunto A y el B coinciden con R, por eso escribo de R en R, tal cual, y voy a decir entonces que f a la menos 1 de x es igual a menos un cuarto de x más 3 cuartos. Lo que hice de diferente en relación a cómo lo escribí primero, Sx igual a menos i más 3 partido por 4, versus cómo lo escribo acá, es básicamente que lo escribí separado, ¿cierto? Para demostrar que esto también es una recta. Y segundo, escribo la función en términos de x. Eso es porque siempre las funciones las escribimos en términos de x, así que lo vamos a escribir de esa forma, ¿no? Ya, entonces, quiero antes de continuar, comentar que comentemos algunas cosas sobre esta función. Voy a ir se me ocurrió esto ahora recién y voy a ir a la pizarra. Ya voy a tomar mi función f de x, ¿cierto? Mi función f de x es menos 4x más menos 4x más 3. Ya, entonces ahora calculemos, no sé, voy a calcular algunos valores de la función, ¿sí? Para mostrar esta idea que estaba comentando de cómo voy de un lado a otro, ¿sí? Entonces,
voy a dar valores al azar, ¿ya? Voy a decir entonces f de 0. Voy a dar la x igual a 0 y voy a calcular f de 0. Reemplazo el 0, ¿cierto? Me da menos 4 por 0, 0 más 3, eso es 3. ¿Ya? Calculo entonces ahora para la x igual a 1. ¿Cuánto me da entonces para la x igual a 1? F de 1. Entonces voy a tener x igual a 1, voy a decir entonces menos 4 por 1, menos 4, más 3, menos 1. Ya, calculo ahora para la x igual a, tomémoslo un número negativo, menos 2. ¿Cuánto va a valer mi función? F de menos 2. Voy a decir entonces, menos 4 por menos 2, eso es 8, más 3, 9, 10, 11. 11. ¿Sí? Esos son los valores de que calculo, me doy una x y obtengo una y. Ahora tomemos la función inversa, f a la menos 1 de x, nosotros dijimos que esto es menos un cuarto de x, menos un cuarto de x más 3 cuartos. Ya, y ahora entonces voy a calcular f a la menos 1 de 3. ¿Cuánto me da f a la menos 1 de 3? Esto me quedó bien raro como lo escribí, pero bueno. Voy a tener entonces, si es f a la menos 1 de 3, entonces voy a reemplazar y voy a decir menos un cuarto por 3, es decir, menos 3 cuartos, más 3 cuartos, y eso me da 0. Si digo entonces ahora f a la menos 1 de menos 1, ¿cuánto me va a dar eso? Voy a decir entonces que voy a tener menos un cuarto por menos 1, perdón, sí, menos un cuarto por menos 1 me va a dar un cuarto, ¿cierto? Más 3 cuartos, eso me va a dar 4 cuartos, es decir, me va a dar 1. Termino entonces con el último, f a la menos 1 de 11. De 11. Entonces, ¿cuánto me va a dar eso? Me va a dar menos 11 cuartos más 3 cuartos. Eso va a ser menos 8 partido por 4 menos 2. ¿Se fijan lo que estoy planteando? Estoy planteando entonces que cuando tengo una x, que es 0, en mi función, en la f, obtengo el 3. Cuando tomo en la f a la menos 1 el 3, lo que obtengo es el 0. Cuando en la función original, en la f, tomo la x igual a 1, calculo una imagen, ¿cierto? Una y, menos 1. Cuando en la inversa, tomo el menos 1 y calculo la imagen de la inversa, me da el 1. Por eso es tan importante que la función sea biyectiva, porque me estoy asegurando de que cuando yo me voy por un camino, me devuelvo por exactamente el mismo. ¿No? Voy a ir al chat. Tengo comentarios en el chat. Profe, la función inversa no era lo de despejar x reemplazando f. Sí, pues, exactamente eso. Exactamente eso. Lo que estoy... eso es exactamente lo que corresponde. Pero lo que pasa es que lo que yo estoy haciendo ahora, y esto es solamente por esta ocasión que lo quise hacer y se me ocurrió en realidad en este minuto, en realidad, es que estoy eh, tratando de mostrar por qué es tan importante esto de que sea biyectiva y qué es lo que significa esta frase que nosotros escribimos en la definición, que yo digo que si y es igual a f de x, ¿cierto? Eso es equivalente a decir que la x es igual a f a la menos 1 en y. Eso significa justamente lo que estamos observando con este ejemplo. Me doy un número, un x igual a 0, por ejemplo, y obtengo una y, que es mi 3. Después entonces digo que ese 0, ¿cierto? Va a ser igual a f a la menos 1 de 3. Me voy por un camino y me devuelvo por exactamente el mismo camino. A eso se refiere entonces esta función inversa.
De hecho, eso es lo que justamente está planteado en este primer ejemplo en el 1. ¿Se puede volver un poco? En el PDF, No, a lo que usted hizo. ya, lo que dice en la pizarra. Por favor. Muchas gracias, profesora. De nada. Ya. Me voy entonces ahora de nuevo al PDF. Eso que estaba comentando recién se me ocurrió de repente así en este minuto nomás. No hay que hacer. Profesora, Dígame. disculpe, ¿esta va a ser la única vez que nos va a definir más o menos la identidad de la función o después va a tomarlo más en profundidad? No, porque es que de hecho lo que mencionaba sobre la identidad es eso nada más, es y igual a X. Más adelante sí aparece la función, la identidad en otros contextos, pero por ejemplo hablando de matrices o hablando de funciones en varias variables. Sí. Ah, ya, ya. Tengo otra pregunta acá en el chat que dice cómo sacó el f-1. Lo que hago en realidad en este caso, como la función era bien simple, yo lo despejé así mentalmente nomás, ni lo escribí. Digo, te fijas, dije, y es igual a menos 4x más 3. Entonces digo, la x, ¿cuánto va a ser? La x entonces va a ser igual a 3 menos i partido por 4. Y lo escribo entonces mejor x igual a menos i más 3 partido por 4. Eso. Pero ya vamos a ver un ejemplo que es un poco más complejo. Vamos con otro ejemplo. Este es el ejemplo 2. Y dice lo siguiente. A todo esto me salté una propiedad que después vamos a tener que retomar. Dice lo siguiente. Mi ejemplo 2. Sea h de x igual a 4 menos x cuadrado. Demostrar que h no es una función inyectiva. Usualmente las funciones, diría yo que su parte más complicada es este tema de la inyectividad, ¿sí? Porque la sobreyectividad es básicamente calcular el recorrido y se lo impongo a la función. Y le digo que este va a ser tu recorrido, y punto. ¿Sí? Eso opino yo. Entonces, lo que vamos a hacer entonces es demostrar que h no es inyectiva. Ya de hecho lo habíamos comentado el lunes, cuando aparecen estos x cuadrados, aparece valor absoluto, es muy común que esto no sea inyectivo. Después digo, B restringir de modo que la función sea biyectiva. Muy interesante, eso vamos a hacer. Y finalmente obtener la función inversa. ¿Ya? Vamos entonces. Cuando una función, y esto lo comentábamos también el día lunes, cuando una función no es 1, 1, entonces, y nosotros queremos mostrar que no lo es, justamente vamos a tomar dos números con signos distintos. El problema con la inyectividad en este caso viene justamente por ese x al cuadrado. Entonces voy a tomar h de 1 y h de menos 1. ¿Sí? Y la función, ¿cierto? Es 4 menos x cuadrado, así que voy a escribir h de 1 sería 4 menos 1 al cuadrado, es decir, es 3. H de menos 1 sería 4 menos 1 al cuadrado, es lo mismo entonces y también vale 3. Y con esto ya demostramos entonces que la función no es inyectiva. Estamos de acuerdo, ¿cierto? Es claro que no verifica esto de la inyectividad. ¿Estamos? Continúo con la segunda parte y dice entonces esto que me pide la parte B del ejercicio, me dice restringir de modo que Profe, dígame. ¿me puede explicar de nuevo, por favor? Ya. Las funciones cuando son inyectivas tienen esta idea, ¿cierto?, de que son 1 a 1. Entonces para un x debo tener solo un y. Y esto no se está verificando en el contexto de esta función. Usualmente uno se da cuenta de eso, de que va a fallar esto, porque la definición de la función, cuando tiene un x cuadrado o un valor absoluto, eso me va a generar problemas para la inyectividad. ¿Te fijas? Y eso es lo que estamos mirando acá. Pues. Tengo un x igual a 1,
otro x que es igual a menos 1. Obviamente que el número 1 y el menos 1 son distintos. Y cuando calculo las imágenes del 1 y la imagen del menos 1, obtengo el mismo valor, la misma y, que es 3. Y eso significa entonces que la función no es inyectiva, no es 1 a 1. Ah, ya, pero déjame copiar, por favor. Sí. A ver, Te fijas, dicho de otra forma, 1 a 1, es decir, inyectiva, un X, un Y, nada más. No puede haber no, una sí, repetición. sí, caché. Ya, Que no pueden ser iguales. claro. Listo, profe. Ya. Gracias. Ahora, cuando hay una función definida por tramos, por ejemplo, ahí voy al chat. Dice, debe tener un solo resultado. Claro, exactamente, debe tener un solo resultado. Cuando tengo una función que está definida por tramos, ahí también tengo que tener harto cuidado porque a lo mejor solo al leer la función no me voy a dar cuenta. Entonces ahí hay que tener más cuidado. Pero en este tipo de funciones donde tengo una sola expresión, estas potencias de número par y el valor absoluto de inmediato me van a delatar que la función no es inyectiva. Ya. Vamos con la segunda parte del ejercicio. Ahora me dicen que quiere que restrinja, ¿sí? Que quiere que restrinja la función para que sí sea biyectiva. Eso es lo que quiere el ejercicio. Ahora, algo interesante con esta función, con h de x, es que es una función cuadrática, ¿sí? Y las funciones cuadráticas, como ya hemos visto, son parábolas. Entonces, las parábolas tienen una característica que justamente tienen un eje de simetría, ¿sí? Y eso hace justamente que se repitan estos valores. ¿Te fijas? Entonces, lo que vamos a hacer para restringir esta función, y siguiendo la misma lógica de lo que comentábamos el lunes, nosotros vamos a querer hacer una restricción que sea máxima, ¿sí? Y tomar una opción de no de dejar el mayor conjunto donde esta función sea biyectiva. Entonces, lo que vamos a hacer es que, como esta es una función cuadrática, ¿cierto? Vamos a identificar el a, el b y el c, ¿cierto? En este caso el a es menos 1, el b es 0 y el c es 4. Calculamos el discriminante, que entonces el b cuadrado menos 4ac me da 16. Y entonces voy a calcular el vértice. El vértice, justamente ahí en el vértice se produce esa simetría. Y entonces yo voy a quedarme con una de las ramas de la parábola. ¿Sí? Entonces, voy a tomar la rama, fíjate, el vértice, dijimos entonces el vértice está en el 0,4, ¿cierto? Es en el 0,4 porque la x del vértice es b partido por 2a, perdón, b es 0, así que está ahí, ¿sí? En realidad yo planteo en esta PPT de inmediato una opción para restringir el dominio, que elegí el intervalo que va del 0 al más infinito. Y de ahí de inmediato la función va a ser inyectiva. Pero tengo otra opción, que sería tomar del menos infinito al 0. Eso también me haría la función inyectiva. Pero voy a tomar una de ellas nomás. Yo tomé esta y me quedo con esta. Entonces digo, restrinjo el dominio al intervalo que va del 0 al más infinito. Y en este contexto la función es inyectiva. De hecho, ¿cierto? Lo vamos a demostrar a continuación. Y de hecho, la razón por la cual ahora es inyectiva, ustedes van a decir, pero ¿cómo hace un rato no era inyectiva y ahora sí que lo va a hacer? Claro, porque ahora hay una diferencia súper importante. Porque mis x no van a estar en todos los números reales. Solo van a ser positivos. Entonces, si yo escribo h de x1 igual a h de x2, reemplazo, ¿cierto?, la fórmula que nosotros tenemos para esta función, que en este caso es 4 menos x sub 1 al cuadrado, que va a ser igual a 4 menos x sub 2 al cuadrado. ¿Se acuerdan que dijimos que hacíamos acá? Acá va a depender de la función. Voy a restar, voy a sumar, voy a elevar al cuadrado. Acá entonces estoy restando y eso va a significar que voy a tener x sub 1 al cuadrado igual a x sub 2 al cuadrado. Si yo saco raíz cuadrada, en realidad debería escribir valor absoluto de x1 igual a valor absoluto de x2. Pero ya que ni x1 es
ni x2 son negativos, entonces en realidad lo que yo tengo es que x1 es igual a x2, porque son los dos positivos. Y eso quiere decir que h es inyectiva en este intervalo. ¿Me explico, no? O más bien me creen, ¿o no? Esa era yo que la pregunta. Para este desarrollo, o sea, para este problema, ¿siempre se sigue el mismo desarrollo? ¿Tiene que haber una condición para resolverlo de esa manera? No entendí. ¿Cómo? No entendí. No entendí. Sí, para responder lo que está en la B, hay que hacer este ejercicio, o sea, ¿está restringido de hacerlo de esta manera? Mm, claro, es que mira, a ver, vamos de atrás. En realidad, todo parte en el A, porque ya cuando tú te diste cuenta que la función no es inyectiva, tú te vas a dar cuenta de cuál es el problema que tiene la función. En este caso, y diría yo que en la mayoría de los casos, justamente nos vamos a enfrentar con este problema del x al cuadrado. Entonces voy a tener una parte positiva y una parte negativa. No siempre van a aparecer cuadráticas, ¿sí? Yo incluso podría hacer algo que no es cuadrático y decir, por ejemplo, 1 dividido en 4 menos x cuadrado, que obviamente no es una cuadrática, pero tiene exactamente el mismo problema y vamos a aplicar exactamente el mismo razonamiento de lo que estamos planteando acá. Entonces, claro, mi problema en este caso, chanfle, perdón, viene por el tema del x al cuadrado. Entonces, cuando yo me construyo el ejemplo, de hecho aquí yo ya me estoy dando cuenta, te fijas que mi problema es que tengo positivos y negativos donde me producen las mismas imágenes. Y eso es lo que me lleva entonces a después a plantear en el B la restricción. Y digo, ok, ¿sabes qué? Yo me voy a quedar solamente con los positivos o eventualmente podría ser un caso que yo eligiera, me voy a quedar solo con los negativos, ¿sí? Y claro, después de que elijo eso, yo igual hago la demostración porque me quiero cerciorar de que en realidad sí funcionó mi restricción, ¿te fijas? Es como bien obvio que ahora sí me va a funcionar porque justamente tengo ahora solamente números positivos, entonces ya ahora incluso si tú trataras de usar el mismo razonamiento anterior, de decir, voy a ver si este 4 menos x cuadrado no es inyectivo y me quiero construir ejemplos pensando solamente en números positivos, no te va a funcionar. ¿Te fijas? Porque ahora, y la razón por la que no funciona es porque ahora sí que es inyectiva la función. Pero sí, diría yo que el razonamiento en sí es muy similar, aunque esto de la cuadrática que planteamos al inicio de calcular el vértice, ¿cierto? Obviamente solamente va a aplicar en el caso de una función cuadrática. Pero en los otros va a ser similar porque justamente te vas a dar cuenta de dónde está tu problema en la parte B. No sé si me explico. Ahora sí lo entendí. Muchas gracias. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La función, la formulita de la función en realidad nunca la cambiamos. Es 4 menos x cuadrado. Lo que hemos cambiado es el dominio, que voy a decir entonces que va a ir del 0 al más infinito. Y el recorrido va a ir del menos infinito al 4. ¿Cómo sé yo que ese es el recorrido? Las flautas. ¿Por qué? Sé esto. Lo sé porque tengo una parábola. Y cuando tengo una parábola, mi vértice me va a determinar justamente recuerdan que habíamos comentado, el vértice es el punto 0,4 y el vértice me va a determinar el recorrido de la función. Bueno, no solamente el vértice, sino también el hecho de si la parábola es abierta hacia abajo o es abierta hacia arriba. Esta parábola es abierta hacia abajo porque el número a es negativo, es menos 1. Y eso quiere decir entonces que el recorrido de la función va a ir desde el menos infinito hasta el 4. Si el a fuera un número positivo, la parábola iría del 4 al más infinito, ¿sí? Pero en este caso el a es negativo, por tanto es del menos infinito al 4. Y por eso entonces yo restringo el recorrido del menos infinito al 4. Es decir, vuelvo a repetir lo mismo. Se fijan, ahora lo escribí con la notación de los dos puntos. Digo h, 2 puntos, 0 más infinito, flecha, ¿cierto? Se fijan, la flecha lo que me está tratando de mostrar esta flecha es que los x se toman en el 0 al más infinito y los y van a caer en el conjunto que va del menos infinito al 4. ¿Sí? Ahí van a estar. ¿Sí?
Y esa es la fórmula que tengo. Ay, perdón. Entonces ahora yo voy a calcular la inversa. Recién ahora voy a calcular la inversa. Porque la inversa, si la función, eso no quiero entrar a dar un ejemplo de algo que no es función inversa porque creo que nos podría enredar mucho. Pero justamente el tema es que si yo no hago una restricción al dominio para que esto sea inyectivo, la inversa va a tener más de una opción para regresar. Y eso no es lo que queremos, ¿sí? Lo que queremos justamente es que esto sea una función. Vamos entonces a la otra hojita para calcular ya la función inversa, la fórmula de la inversa. Y para eso entonces escribo y igual a 4 menos x cuadrado, ¿se fijan? Y aplicamos esta lógica de despejar la variable x. Entonces lo que voy a hacer es que voy a escribir x cuadrado igual a 4 menos y, saco raíz cuadrada, ¿cierto? Aquí entonces notar, voy a tener a la izquierda raíz cuadrada de x al cuadrado. Eso es valor absoluto de x. Pero en este caso, ¿cierto? Nosotros solamente nos estamos quedando con los positivos. Así que voy a escribir solamente la opción de los positivos. Si yo me quedara con los negativos, tendría que poner el signo menos. Pero en este caso no, ¿te fijas? Así entonces mi h a la menos 1, mi función inversa, es raíz cuadrada de 4 menos x. Con dominio que va en el conjunto de fijas al revés ahora, del menos infinito al 4 y recorrido del 0 al más infinito. ¿Estamos? Algo que también, de repente cuando estoy escribiendo las cositas estas de los PPT y todo, y ando buscando información y qué sé yo, de repente me doy cuenta que se me van ciertas cosas. Ahora estaba pensando, claro, me faltó definir bien esto de la identidad, y sabes que también me faltó una propiedad que es re interesante y que la vamos a usar, de hecho, más adelante, y que dice que si tengo una función que es estrictamente creciente o que es estrictamente decreciente, lo que se llama estrictamente monótona, de hecho, entonces yo puedo asegurar de inmediato que la función es inyectiva. Eso también se me olvidó agregarlo. Yo creo que voy a tener que ponerlo en alguna parte, modificarlo. ¿Estamos? Hagamos otro ejercicio. ¿Cómo va a terminar? Y Ya, profe. ya. Vamos a hacer otro ejercicio. Creo que voy a buscarlo en... aquí hay una cosa que no vamos a saltar, que es el gráfico de la función inversa, que es importante y que lo vamos a retomar el día viernes. Pero yo creo que sería interesante que nosotros ahora trabajemos con un ejemplo de esto del trabajo colaborativo. ¿Ya? Entonces, lo voy a... ¿Cuál hacemos? A, B, C, D. Hagamos el B. Creo yo que el A está muy fácil. Entonces vamos a hacer el B. Voy entonces con el ejercicio. ¿Ya? Nos quedan algunos poquitos minutos de clase y entonces voy a decir lo siguiente. Tengo ahí, f de x, que es igual a espérate que se me perdió de repente la f de x. El archivo se... 7x dividido en x menos 3. ¿Ya? Entonces, esta función obviamente que tiene un dominio y tiene un recorrido y eso lo tenemos que obtener. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el dominio de mi función f? Repito entonces la función. 7x dividido en x menos 3. Son números reales obviamente, pero no puedo dividir por 0, entonces son los reales menos el 3. Ese es mi dominio.
Ya, entonces, algo que comentábamos, creo, la clase pasada, es que los conceptos de inyectividad y sobreyectividad son independientes. Yo puedo tener funciones que son inyectivas, pero no sobreyectivas, o sobreyectivas, pero no son inyectivas. En este caso, ¿cierto? Para que sea inversa, tiene que tener las dos. Pero en sí no se relaciona, ¿ya? Lo que sí se relaciona es que cuando yo hablo de dominio, hablo de inyectividad. Cuando hablo del recorrido, hablo de sobreyectividad, ¿ya? Entonces, vamos con el dominio de una función y vamos a estudiar si la función es inyectiva o no, ¿ya? Entonces voy a decir, para todo x sub 1 y x sub 2, es común llamarlos así. Si ustedes, no sé, en el colegio, por ejemplo, usaban las letras, a lo mejor puede que lo hayan usado con las letras A y B, ¿sí? En el dominio de una función, usan la letra que les acomoda, no sé, yo casi siempre uso x1, x2, entonces lo voy a escribir así. Lo importante, ¿cierto?, es que uno demuestre que sea la inyectividad. ¿Qué es lo que voy a escribir entonces? Escribo f de x1 igual a f de x2. Ya, entonces voy a usar la fórmula. A la izquierda escribo la fórmula con el x1, es decir, voy a escribir 7x1 dividido en x1 menos 3. Y eso es igual a la derecha voy a escribir f de x2, es decir, la misma fórmula de la función, pero ahora con el x2. Entonces tengo en el numerador 7x2 dividido en x2 menos 3. Vamos entonces. Lo que voy a hacer a continuación entonces es que, y aquí no hay una cosa que yo te pueda decir, aquí, de aquí son 3 pasos, de aquí son 2 pasos, tienes que multiplicar, tienes que dividir, tienes que multiplicar. No, no te lo puedo decir con certeza porque todas las funciones son distintas. En este caso tengo una función que es racional, entonces lo que voy a hacer es que voy a multiplicar cruzado, ¿sí? Tengo entonces que voy a multiplicar el numerador que está a la izquierda, 7x1, por el denominador que está a la derecha, x2 menos 3. Y eso va a ser igual a numerador de la derecha, 7x2, por el denominador de la izquierda, x1 menos 3. Después entonces voy a distribuir, porque tengo estos productos, ¿cierto? Entonces voy a decir que esto es 7x1, x2, menos 3, 3 por 7 son 21. 21x1. Y eso va a ser igual a 7x1, x2, menos 3 por 7, 21x2. Bueno, uno se da cuenta que a ambos lados de la igualdad tengo un 7x1, x2, así que eso se cancelan y esto me va a quedar menos 21x1 es igual a menos 21x2. Lo que significa entonces que x1 es igual a x2. Y eso significa entonces que la función es inyectiva. Profe, ¿se puede No. volver, por favor? Perdón. ¿Y me puede explicar por qué el dominio era 3, por favor? Porque cuando analizamos el dominio, tenemos que pensar en los valores donde... ¿cómo definimos cuando no es? A ver, no entiendo la pregunta. Ya veo, no entendí. El dominio se refiere a los valores de la x donde la función está bien definida. Entonces yo no puedo dividir por 0. No puedo dividir por 0. Entonces por eso el denominador me pregunto qué pasa con ese x menos 3. ¿Cuándo va a ser 0 ese x menos 3? Para la x igual a 3. Esa es la respuesta. Ahora, obviamente que eso siempre va a suceder cuando tengo una función racional. Si tengo una función con una raíz cuadrada, el tipo de pregunta va a ser distinta. Voy a decir, todo lo que está dentro de la raíz cuadrada necesito que sea positivo. Eso. Con respecto a la otra pregunta que me hacen en el chat, que yo la estoy interpretando como cuando me doy cuenta de que no es inyectiva, justamente hay cosas como por ejemplo una x, un valor absoluto, un x al cuadrado. Eso te da, en la fórmula de la función,
te va a dar, te va a dar esa pista. Pero usualmente uno en realidad también, si tú llegaras acá, mira, si tú estás trabajando con tu función f, que dijiste que es igual a x1, x2, y si tú dices que la f de x1 igual a la f de x2, y empiezas a hacer estas operaciones de multiplicar cruzado, elevar al cuadrado, todas las que correspondan, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Si tú llegaras a una expresión que dijera algo así como valor absoluto de x1 igual a valor absoluto de x2, ¿cierto? Ahí tú de inmediato dices, alerta, aquí tengo un problema. ¿Sí? Ahora, también podría ser que no sea explícitamente así, sino que sea, no sé, un x1 menos 2 igual a valor absoluto de x sub 2 menos 2. Ahí también voy a tener problemas. Ahí va a depender del tipo de función y de lo que tenga. Eso. Claramente en este caso no sucede. ¿Y qué pasa con el, espérame, lo estoy leyendo. ¿Y qué pasa con el valor que no tomamos? No pasa nada, pues. El valor que no tomamos, no lo tomamos. No está en el dominio. No es parte del dominio. Esta función incluso no la puede graficar. Esta es muy similar a la función, viene relacionada con la función de la hipérbola, que es algo bien grande, entonces no la voy a dibujar yo ahora, pero la pueden ustedes tratar de graficar después. Eso, entonces tuve que el dominio, ese es mi dominio, y la función es inyectiva. ¿Sí? Usualmente uno parte con esta forma positiva de decir sí, todo es inyectivo. Perdón. Seguro que es inyectiva. Si eventualmente en alguna parte llegas a un x1 con valor absoluto, por ejemplo, igual al valor absoluto de x2, y dices, ya la cosa no es inyectiva y vas a tener que hacer alguna restricción. ¿Sí? Pero en este caso no nos pasó y es inyectiva y soy feliz. Ya. Paso entonces a la otra parte, el recorrido. Tengo que obtener el recorrido de la función. Entonces voy a escribir y es igual a 7x partido por x menos 3. Y aquí entonces es donde vamos a despejar la x. Entonces yo voy a multiplicar y por... voy al chat. ¿Por qué no sería con valor absoluto? ¿Por qué no sería con valor absoluto? Esta función no tiene... No entendí la pregunta. Esta función no tiene ni por pariente con salir valor absoluto. Ahora, si la pregunta es ¿por qué cuando aparece el valor absoluto la función no es inyectiva? Es evidente, mira, si yo digo valor absoluto de 3 es igual a valor absoluto de menos 3. Entonces ahí ya la función no va a ser inyectiva, porque voy a tener una f de 3 que va a ser igual a f de menos 3. Y ya ahí entonces no es inyectiva. ¿Sí? Ese es el problema. Ya, entonces vuelvo al recorrido, multiplico. Tengo y igual a 7x partido por x menos 3, entonces multiplico y por x menos 3, y eso va a ser igual a 7x. A la izquierda voy a distribuir, y x menos 3y es igual a 7x. Entonces, tengo... Profesora, Dígame. ¿puede retroceder un poco a la página anterior? Bueno. Ya, muchas gracias. Nada. Ya, entonces como decía, multipliqué cruzado en realidad y tengo y factor de x menos 3, distribuyo, voy a leer solamente lo que tengo a la izquierda, y x menos 3y. Todo eso igual a 7x. Agrupo las x, a la izquierda me queda ix menos 7x, y eso va a ser igual a 3y. O sea, a la derecha ese término. Factorizo por x. X factor entonces de y menos 7. Y eso va a ser igual a 3y. Y eso significa entonces que la x va a ser igual a numerador 3y, denominador
y menos 7. Entonces, ¿qué es lo que tengo que sacar del recorrido? El 7, ¿cierto? Porque no puedo dividir por 0, así que el mismo razonamiento que planteamos en el dominio lo planteo acá, y menos 7 tiene que ser distinto de 0, la i tiene que ser distinto de 0. Entonces me voy a la siguiente hojita, y voy a escribir que mi recorrido va a ser, de esta función, va a ser los reales menos el 7. Entonces, estoy planteando que la función f, que va de un dominio, que son los reales menos el 3, en un recorrido, los reales menos el 7, ¿cierto? Es biyectiva. Ya probamos que es inyectiva, y la subyectividad viene simplemente por restringir el recorrido, el conjunto de llegada al recorrido, biyectiva. Entonces, de inmediato voy a decir que existe f a la menos 1, que va a ir al revés, desde los reales menos el 7, en los reales menos el 3. Y la formulita de esta función la voy a escribir con la misma fórmula con la que obtuve recién el recorrido. Es decir, voy a decir que esto va a ser 3x dividido en x menos 7. Y esta es la inversa. Profe, ¿se puede volver a la otra página, por favor? Por supuesto. Gracias. Ahora, otra cosa más que podríamos observar acá y que sería interesante, y no se me había ocurrido ponerlo como un ejercicio en la PPT original, es preguntarnos, ¿qué pasaría si yo hago, esto es para comprender lo que significaba la identidad, ¿qué pasa si yo hago la compuesta entre f o f a la menos 1? Es decir, la f en f a la menos 1 de x. Hagamos eso para terminar. Si yo escribo entonces f, y adentro escribo mi función inversa, que es 3x partido por x menos 7, y ahora uso la f era 7x, voy a escribir entonces, bueno, necesito más espacio, perdón, voy a cambiar de hojita. Voy a escribir la última parte de nuevo. F en 3x partido por x menos 7. Profesor, volvería para copiarla rápido y seguirle su ritmo. No entendí nada. ¿Que me devuelva? Sí, Ahí, listo, ya. gracias. Se me ocurrió ahora como de último minuto esta cosa de repente, pero lo cierto que improviso. Ya, entonces mi función es, la original es 7x, entonces en el numerador tengo 7x, entonces tengo que dividir 7 por 3x partido por x menos 7. Y dividido por x menos 3, entonces voy a escribir 3x partido por x menos 7 menos 3. Esa es mi función. Obviamente que esto aquí yo puedo hacer una operatoria, ¿cierto? Esto me va a quedar en el numerador, me va a quedar 3 por 7 son 21x, dividido en x menos 7. En el denominador esto me va a quedar 3x menos 3 por x menos 4. No, perdón, es x menos 7, no es un 4 ese. Esto me quedó medio raro, perdón. X menos 7, todo eso dividido por x menos 7. ¿Sí? Obviamente que aquí va a haber un x menos 7 que se va a cancelar. En el numerador tengo una fracción con denominador x menos 7 y en el denominador tengo otra fracción con denominador x menos 7, así que eso se cancela. En el numerador entonces me va a quedar 21x y en el denominador me queda 3x menos 3x más 21. Se simplifican esos 3x y me va a quedar 21x dividido en 21. ¿Qué es lo que es eso? X. ¿Cierto? A eso me refería yo cuando decía hace un rato que f o f a la menos 1 es igual a la identidad. ¿Cierto? Va a ser igual a la x. Les podría dejar como ejercicio que ustedes hagan f f a la menos 1 o f. Adivinen lo que van a obtener. X. ¿Ya?
Lo mismo, exactamente. Y de hecho esa es una súper buena manera, pienso yo, para corroborar, para comprobar cuando hago una función compuesta. Y no solamente para comprobar, sino que también porque eso te genera un sentido de seguridad, si esta cuestión funciona. Esto es lo que hace la función. La función, ¿esta cómo se llama? La inversa. Oye, vamos a ir quedando acá. El viernes vamos a retomar esta clase. Hay varias cosas que quedaron pendientes. Hay otras cosas más que quiero agregar en relación a las propiedades que estaba mencionando de la función creciente, estrictamente decreciente, eso. Y el tema de la gráfica. Eso es bien interesante y lo podemos comentar en la próxima clase. ¿Ya? Profe, se devolvería una, por favor. ¿Dónde estoy? ¿Qué estamos mirando? ¿Estoy mostrando la pizarra? Me he confundido. Está mostrando F-1 o F. Ah, sí, estoy mostrando la pizarra. La anterior a esta. Sí. Eso no se me había ocurrido en realidad. Ahora se me ocurrió. Gracias. Ya, esto no lo había incluido en la PPT. De repente ahora se me ocurrió ponerlo. Se me había ocurrido hacerlo. Eso. ¿Ya? ¿Quedamos aquí? Yo creo. Sí, ¿cierto? Gracias, profe. Chao, chao. Gracias a ustedes, Cuídese. que tengan igualmente, No, cuídense. profe, muchas Chao, gracias. profe, nos Gracias a vemos. ustedes, profe, que tengan un gracias. bonito día. Voy a subir la Chao, clase profe. luego. Espero que se haya escuchado bien. Chao. Yo he estado estos días con hartos problemas con mi amigo BTR. No me ha tratado bien. Bueno, eso fue fome para mi chiste. Ya. Chao, me voy.